Bueno, son las 7:20, ya esperamos lo suficiente, así que vamos a dar inicio, ¿ya? Ingeniero, buenas noches. Vladimir está presente, pero sigo con problemas de mi internet. Vladimir Burgos, ¿no? Sí, gracias. Bueno, voy a compartir mi pantalla para iniciar. Inge, buenas noches, va a disculpar. Buenas noches, sí. Ayer yo tuve un problema con mi internet, o sea, no estaba en cobija, mi internet estaba muy mal, por eso ayer pedí permiso, no sé si se me otorgó o no. Yo mandé en el grupo, entré a la web, pero mi internet estaba muy pele, pues no estaba en cobija. Ya, Juan José Plata, lo voy a considerar, ¿ya? Lo voy a registrar. Muchas gracias, Inge. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Sí, Inge, se mira. Ya, gracias. Bueno, en esta sesión vamos a ver eh, el cómo se evalúa dentro del proceso formativo, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? ¿Qué vamos a ver? Básicamente, vamos a ver lo que es identificación de las evidencias, los niveles de desarrollo, como les había mencionado, en nuestra universidad y en la mayoría de las universidades que trabajan bajo el enfoque de formación basada por competencias, utilizan estos cuatro niveles, ¿ya? Como les decía, a nivel de Latinoamérica, Sergio Tobón es uno de los eh, impulsores, ¿no? Que en la implementación de este enfoque, ¿ya? Y también él utiliza, o básicamente él definió estos cuatro niveles, ¿no? Y en nuestra universidad se ha trabajado y se ha adoptado. Que puede cambiar el nombre en algunas universidades, sí, ¿ya? Pero básicamente son cuatro niveles, ¿no? En el caso de nosotros están con esos nombres, ¿no? El básico, inicial, autónomo y el estratégico, como les había mencionado el día de ayer. Y por último vamos a ver lo que es ponderación y calificación, ¿ya? Como introducción, la evaluación por competencias inicia en la planificación de la asignatura o módulo, ¿no? Tenemos que estar conscientes de aquello que nosotros, a diferencia del enfoque tradicionalista o, o anteriormente cuando se trabajaba por objetivos, normalmente la planificación como que no tenía tanta importancia, ¿no? Es decir, más se abocaban al contenido, ¿no? A la parte teórica y terminaba ahí. Mientras que bajo este enfoque, en la actualidad, ¿ya? Creo personalmente que es muy importante la planificación al inicio que se debe realizar para encarar el proceso formativo de cualquier módulo, asignatura, inclusive curso, ¿no? Si queremos lograr que nuestros estudiantes puedan adquirir o desarrollar las competencias que esperamos. ¿Ya? En ese sentido, entonces, hay que estar conscientes que en la planificación ya se determinan las actividades que se van a realizar durante todo el proceso formativo y obviamente también las actividades que se vayan a planificar tienen que estar pensados en actividades de aprendizaje, de desarrollo y algunas actividades evaluativas, ¿no? Que nos van a permitir a nosotros evaluar, ¿no? Por un lado, la adquisición o el desarrollo de las competencias y por otro lado, también para ver el grado, ¿no? De progreso que tiene, ¿no? A lo largo del proceso formativo. ¿Ya? Entonces, es muy importante estar, que la evaluación lo consideremos en la planificación de la asignatura. ¿Ya? ¿Qué características debe tener el- la evaluación? Dice, o en la planificación, por ejemplo, tenemos que considerar los momentos en los cuales vamos a evaluar. Tenemos que definir, por ejemplo, qué técnicas, qué instrumentos vamos a utilizar para llevar a cabo la evaluación.
Ayer veíamos, por ejemplo, básicamente tres momentos, ¿no? El inicial o diagnóstico, la evaluación formativa o continua durante todo el proceso y también la evaluación sumativa o final, ¿ya? Pero aparte de indicar los momentos en los que se va a evaluar, también tenemos que ver, como les indicaba, si nosotros planteamos ciertas actividades, también las técnicas y los instrumentos que vamos a utilizar para evaluar tienen que ser coherentes con esas actividades, ¿no? Por ejemplo, solo como ejemplo muy general, por ejemplo, si yo voy a hacer una práctica de campo, ¿ya? En alguna asignatura, ¿ya? Dentro de mis técnicas, por ejemplo, podría ser una técnica que podría utilizar para evaluar, podría ser observación, ¿no? Los estudiantes hacen su práctica de campo, realizan las tareas específicas que se ha asignado y como docentes nosotros vamos a observar, ¿no? Ahora, cómo registrarlo, no solo tiene que quedar en observación, ¿no ve? Para eso necesitamos también definir qué instrumento voy a utilizar para registrar tal vez la observación o el resultado de la observación que voy a realizar a los estudiantes. Entonces ahí, por ejemplo, estará pues registro de campo, ¿no? Y otros instrumentos que me permitan tener evidencia al final, ¿ya? Eh, si bien en la planificación se determinan las actividades, las evaluaciones, instrumentos, eh, técnicas que vamos a emplear en la evaluación como tal, obviamente estos pueden sufrir cambios, ¿no? Durante el proceso. Ayer hablábamos mucho de que la evaluación me tiene que permitir mejorar, ¿no? Las deficiencias. Entonces, si yo al concluir, yo que sé, el primer tema, primera unidad de aprendizaje, identifico que hay ciertas deficiencias en mis estudiantes en la adquisición de conocimientos o en el desarrollo de cierta habilidad que espero que desarrollen, obviamente tengo que cambiar, ¿no? Ya sea las estrategias, eh, las técnicas que estoy utilizando, de tal forma de que pues los estudiantes puedan desarrollar, ¿no? Por lo tanto, no tiene que ser una vez planificado, cesado, ¿no? A modificaciones, ¿ya? Puede cambiar, inclusive cambiar los instrumentos o las técnicas, ¿no? Inclusive las actividades, puede adecuar en función a las evaluaciones que vaya realizando y a los resultados que obtenga de esa evaluación, ¿ya? Un poquito la comparación de antes y actual, ¿ya? Antes lo que se buscaba con la evaluación era evaluar la memorización, ¿no? Es que los estudiantes se la aprendan, eh, la parte teórica, nada más, ¿no? Entonces la evaluación iba a ser más en ese sentido, ¿ya? También de la evaluación, el despliegue de habilidades rutinarias y aisladas, ¿no? En cierto modo, en algunas carreras, ¿no? En áreas se evaluaba, pero no de manera conjunta, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, en particular de sistemas informática, hay algunas materias, por ejemplo, que son prácticas, ¿no? Entonces, inclusive en el proceso de enseñanza-aprendizaje de hace 15, 20 años, igual se evaluaba algunos aspectos, pero de forma aislada, ¿no? También, en cierto grado, se evaluaba de forma independiente, aislada, ¿no? Las actitudes, ¿no? O que tenían que ver con el saber ser de la persona, pero no de manera integral, ¿no? Ahora, en la actualidad, no tenemos que olvidar lo que se busca con el enfoque de formación basado por competencias. En la evaluación bajo este enfoque tiene que
implicar la evaluación integral de esos tres saberes. Obviamente, eso nos dice la teoría, ¿no? Que la evaluación tiene que ser íntegro de los tres saberes. Pero como les mencionaba en alguna de las sesiones, a veces es complicado por las condiciones y el contexto, ¿no? Entonces, ahí ya tiene que ver la creatividad, el ingenio del docente para ver, ¿no? Tal vez planificar ciertas actividades que me permitan evaluar tal vez dos saberes y la tercera no podré evaluar en esa actividad. Pero plantearé otra actividad tal vez que me permita evaluar en conjunto los tres y tal vez otra actividad que solo me va a permitir evaluar alguna de las tres, ¿ya? Pero lo que siempre tenemos que buscar es que tratemos de plantear actividades o escenarios de manera general, ya por un lado que sean lo más reales posible y también donde pueda evaluar los tres saberes de manera integral, ¿ya? Dice, evaluar por competencias es evaluar el desempeño. ¿Qué habíamos dicho que era un desempeño? ¿Alguien me puede decir? Puede ser la capacidad del estudiante que va desarrollando en el transcurso de la misma enseñanza. Mm, ya, ese es el resultado de, o lo que se busca, ¿no? En el proceso formativo. Pero en realidad, ¿qué es un desempeño? Así de manera general. No necesariamente un estudiante. Ayer habíamos hablado, por ejemplo, las últimas dos diapositivas de la certificación de competencias, ¿no? Y decíamos que cualquier persona tenga o no tenga estudios puede certificarse. ¿Por qué creen que puede certificarse si no estudió, por ejemplo, en competencias? Porque hay métodos de evaluación práctica que pueden certificar eso, que está capacitado para desarrollar eso una persona empíricamente, ha adquirido ese conocimiento empíricamente. A ver, básicamente un desempeño es la capacidad que tiene una persona para realizar alguna tarea específica, ¿no? La capacidad para realizar alguna tarea específica, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a evaluar es esa capacidad, si el estudiante puede realizar esa tarea o no, ¿ya? Porque en cada materia o en cada módulo lo que se busca es que puedan desarrollar ciertas competencias o cierta competencia, ¿no? Pero esa cierta competencia de manera se expresa de manera muy general, ¿ya? Los criterios de desempeño o elementos de desempeño son acciones específicas para realizar alguna actividad, ¿no? Ahora, los que estudiamos, obviamente, realizamos o tenemos la capacidad o hemos desarrollado esas competencias para realizar tareas específicas en nuestra disciplina, ¿no? Entonces, los de medicina o los arquitectos, ¿no? Tienen ciertas capacidades, ciertas competencias para desarrollar actividades específicamente de su disciplina, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a evaluar es esa capacidad de que si el estudiante puede realizar o llevar a cabo ciertas tareas específicas, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Ya? Y para eso yo, por ejemplo, para realizar alguna tarea específica necesito, inclusive si yo quiero manejar, yo que sé, una motocicleta, ¿ya? Tengo que saber cómo funciona la motocicleta, cuál es el procedimiento, qué pasos tengo que seguir, ¿no ve? Entonces, si yo no sé eso, no puedo hacer, ¿no? Entonces, por un lado, se evalúa lo que son los conocimientos, aunque sea muy sencillo, yo necesito conocer cómo funciona, cómo se enciende una motocicleta, si tiene que tener gasolina, no tiene,
¿no ve? ¿Qué pasos tengo que seguir? ¿No ve? Si tengo primero colocar la llave, después tal vez el botón, si no funciona con el botón, tal vez con... Y así, tengo que saber de la forma teórica y después tengo que saber hacer cómo realizar esa tarea específica. ¿Ya? Entonces, y para que yo pueda hacer esa tarea de simplemente encender una motocicleta, obviamente necesito, ¿no? Integrar, manejar esos tres saberes. La parte teórica, el cómo hacer, el procedimiento para poder encender. Y obviamente, pues si el docente ya estoy aprendiendo, pues el docente evaluará mi actitud, mi comportamiento al momento de ejecutar, ¿no? Que tiene que ver con el saber ser, ¿no? ¿Está bien? Obviamente no todos llegan a desarrollar de igual forma esas competencias, ¿no? Algunos desarrollarán con ciertas limitaciones, ¿no? Algunos de manera mucho más eficiente, todos. Y obviamente eso es lo que se quiere evaluar, ¿no? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que se evalúa bajo la formación basada por competencias? Ahí está la gran diferencia, ¿no? Lo que mencionábamos con la educación tradicional, que básicamente nos quedábamos con la parte teórica. Es decir, solo la parte del saber conocer, lo que nos enseñamos o el docente impartía, o le importaba al docente transmitir simplemente el conocimiento. En este caso, el docente no solo tiene que transmitir el conocimiento, también tiene que mostrar, ¿no? El cómo hacer, el cómo resolver, ¿no? En muchos de los casos, los elementos de competencia o los criterios, por ejemplo, van orientados a eso, ¿no? Que pueden identificar, que puedan describir, que puedan seleccionar, ¿no? Que puedan analizar, ¿ya? Y eso es ya de acción, ¿no? No solo la parte teórica, ¿no? Ahora, para cada criterio de desempeño, nosotros tenemos que tener en cuenta los indicadores de desempeño, ¿ya? ¿Y qué son básicamente los indicadores de desempeño? Dice la información específica que sirve para verificar, valorar, dimensionar en una actuación el grado de cumplimiento de una determinada expectativa. Los indicadores deben reunir 5 características: ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Por ejemplo, si yo tuviera una competencia, por ejemplo, en la asignatura que todos hemos cursado alguna vez, por ejemplo, investigación, metodología de investigación. Si mi competencia, por ejemplo, general del módulo de la asignatura fuera indaga mediante métodos científicos situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia. Si se dan cuenta, la competencia es muy general, ¿ya? El criterio de desempeño, que es mucho más específico. Por ejemplo, dice, problematiza situaciones reales de su entorno, no sé, de su contexto. Por ejemplo. Ya es mucho más específico, es una partecita de la competencia, ¿ya? Por eso que ayer en el ejemplo que les he pasado también, por ejemplo, había una competencia para la asignatura y elementos o varios criterios de desempeño, pero que el conjunto de esos criterios de desempeño obviamente permiten alcanzar o desarrollar la competencia, ¿ya? No, yo no lo puedo enseñar a un estudiante de golpe, ¿no? Que pueda adquirir o desarrollar una competencia. Peor si la competencia es compleja, ¿no? Entonces tengo que enseñarle poco a poco, ¿no? Por ejemplo, para este criterio de desempeño, ¿ya? Si se dan cuenta, no especifica, no tiene esas características, todavía sigue siendo un poco general, pero puedo plantear indicadores de desempeño para este criterio de desempeño. Por ejemplo, dice, plantea preguntas y selecciona una que puede ser indagada científicamente, ¿no? Para que yo pueda desarrollar esa competencia de saber problematizar situaciones o identificar
situaciones donde se puede realizar investigaciones científicas. Para eso yo tengo que saber o saber hacer preguntas, ¿no? Y en función a eso tal vez definir alguna que se pueda investigar de manera científica, ¿ya? Otra, perdón, dice, formula preguntas estableciendo relaciones causales entre las variables, ¿ya? Entonces, para que yo pueda desarrollar este criterio de desempeño, en la evaluación tengo que tomar en cuenta estos dos indicadores. Por ejemplo, si sé plantear preguntas y de esas preguntas si sé identificar cuál podría ser investigada científicamente. Y otro de los aspectos que me va a permitir evaluar también es que si sé, por ejemplo, formular preguntas estableciendo la relación entre variables, ¿no? ¿Alguien me podría dar algún ejemplo? ¿Ya trabajaron algo más práctico tal vez? Hay varios doctores en el área de salud. ¿Alguien me podría colocar un ejemplo? Por ejemplo, en alguna asignatura, alguna competencia que necesitan desarrollar, que tal vez es complejo, y algunos criterios y qué indicadores podría utilizar para poder evaluar. Buenas noches, Inge. Buenas noches, adelante. Ya, sí, una de ellas, digamos, está la sutura, que es una, es una técnica que se debe realizar mediante el paso de un procedimiento. Y obviamente como competencia sería, digamos, la sutura. El criterio de desempeño sería las habilidades tanto del docente y del estudiante. Entre los indicadores yo colocaría sería el diferentes pasos a seguir para realizar la sutura, como digamos asepsia, antisepsia y la técnica del abordaje en la sutura. Y como valorable sería, digamos, en dependencia de cómo hace los procedimientos o cómo selecciona y si está de acuerdo a todos los protocolos que se debe realizar mediante una sutura. Eso sería uno. A ver, tomando tu ejemplo. Por ejemplo, la competencia podría ser realizar, no sé, estructuras no sé si manejan por complejidad, ¿no? Ojo, que en la competencia va el verbo, la acción, perdón, el verbo, el objeto y la condición de calidad, inclusive en algunos la finalidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de esa competencia, podría ser, por ejemplo, que es el verbo realizar, ¿no? Que el estudiante sepa realizar una suturación, objeto, suturación. Ahí tenemos que ver el grado, la calidad, ¿no? Y enmarcado esa competencia, obviamente van los criterios. Entonces, tendré para esa competencia, para que el estudiante pueda desarrollar esa competencia de saber realizar suturaciones, obviamente, sobre todo, por ejemplo, el primer elemento de competencia, me imagino que es más teórico, ¿no? Pues, que el estudiante sepa, por ejemplo, los pasos que tiene que seguir, ¿no? Los materiales que se puede utilizar para realizar una suturación, tal vez identificar, por ejemplo, no sé si llamarle complejidad o gravedad de la herida, no sé, la que está abierta. Yo me imagino que es, inclusive el procedimiento es diferente cuando son de mayor gravedad o mayor complejidad, ¿no ve? Y me imagino también que tal vez inclusive los materiales que se utilizan o los equipos, no sé, es diferente dependiendo de la gravedad, ¿no? Entonces, eso tiene que ir de forma teórica, ¿no? Entonces, ya en los indicadores, por ejemplo, cuando hablamos ya
desde alisar la suturación como tal. Por ejemplo, pues, ¿qué indicadores podríamos considerar? Lo que mencionaba su compañero, por ejemplo. Uno de los indicadores se me ocurre, por ejemplo, que sea así, sí, efectivamente sigue los pasos, ¿no? Me imagino que hay bajo un protocolo ciertos pasos que tiene que seguir para llevar a cabo. ¿Ya? Entonces, eso es uno de los indicadores, ¿no? Ahora, ¿cómo evalúo yo la calidad? Porque no se olviden, como les decía, la competencia siempre viene expresada de esa forma, ¿no? El verbo, el objeto y la condición de calidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo evalúo, cómo digo si es que ciertos estudiantes han desarrollado mejor esa competencia, algunos que no desarrollaron tan bien, que les falta tal vez, ¿no? Entonces ahí entra la condición de calidad, ¿no? Y dentro de los indicadores tenemos que considerar indicadores con respecto a la calidad. ¿Está bien? Ok, gracias. ¿Alguien más que quisiera participar, tal vez de otra área? Creo que hay civiles que son un poquito más prácticos. No sé si hay algún arquitecto dentro del curso, tal vez podría compartir algún ejemplo. Cualquier desee, no necesariamente de esas carreras que mencioné. Ingeniero, en el Víctor, caso, adelante. en el caso, por ejemplo, ya en la parte productiva, hay personas, hay personas que tienen, o sea, que no han estudiado, ¿no? Pero tienen ciertas técnicas para, para lograr, o sea, hacer la germinación de, de la almendra, que esta no es tan fácil, ¿no? Entonces, no es fácil hacerlo, pero hay personas que sí lo hacen a través de diferentes técnicas. Entonces, esto sería, se podría hacer como, se lo podría tomar en cuenta como un desempeño. Sí, ¿no? Como en realidad un desempeño es la capacidad de realizar cualquier cosa, digamos, ¿no? Independientemente si ha sido dentro de un proceso formativo o simplemente de la experiencia, ¿no? Hay muchos, y sobre todo del campo, aprenden de de sus antepasados, ¿no? De sus padres, van aprendiendo, van experimentando, hasta que llegan a adquirir ciertas habilidades, ¿no? Eso sí es un desempeño. Pero ahora, nosotros como académicos, si queremos plantear y queremos realizar la evaluación dentro de nuestro proceso formativo, por ejemplo, si fuera una materia en la que ustedes ven esa parte, ¿ya? ¿Qué indicadores tú plantearías? Por ejemplo, si la competencia de la asignatura es que tus estudiantes sepan, no sé, pues realizar injertos. No, serían técnicas. Tendrían que ser técnicas de germinación de la castaña, ¿no? Porque tomando en cuenta que tiene una cáscara que lo protege a la almendra y esta cáscara es muy dura. Entonces, Claro, eso es lo que dificulta la germinación de la almendra. claro, pero a lo que me voy es, por ejemplo, ya si la competencia pues simplemente fuera que sepan germinar la almendra, esa es la competencia. Para eso tendrán que ver, pues, dentro del proceso formativo, por ejemplo, en una primera instancia, pues, conocer, ¿no? Las características de la semilla o del fruto, ¿no? Su dureza, no sé, la humedad y otros aspectos. Por otro lado, también verán la parte teórica, por ejemplo, qué técnicas existen para poder germinar, ¿no? Y dependiendo, yo creo, de la técnica, también sí que tendrán que conocer ciertos pasos, ¿no? Que tienen que realizar utilizando alguna técnica para que pueda germinar, ¿no? Y yo, por ejemplo, como docente, ¿cómo evalúo?
porque no todos van a aprender de la misma, no todos van a adquirir o desarrollar esa competencia de la misma forma y en el mismo grado. Ahora, ¿cómo yo evalúo? Si dentro de mi grupo de estudiantes, por ejemplo, yo que sé, el producto final que me he planteado es que al final mis estudiantes pues muestren las germinaciones y me da el tiempo, ¿no ves? No sé si me dejo entender. Yo que sé, dentro de mi planificación está, por ejemplo, llevar un caso de estudio, ¿no? Que puedan en laboratorio, yo que sé, hacer la germinación y al final como producto tendrían que tener el plantín, ¿no ves? Imagino. Sí, así Ahora yo, es. durante todo el proceso, yo tengo que ver qué aspectos voy a evaluar en mis estudiantes, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, ojo, vuelvo a recalcar que los indicadores tienen que ser medibles. Entonces, yo cuando yo planteo el indicador, tengo que tener esa posibilidad de que pueda medir, ¿ya? Entonces, sí, por ejemplo, yo que sé, utilizando cierta técnica, me indica en la parte teórica que yo que sé, que el 90% de las semillas, no sé, logran germinar. Eso sería un indicador, ¿no ven? Tendría que ver si de lo que han utilizado, cuántos efectivamente han germinado, ¿verdad? O ha podido realizar el estudiante que pueda germinar. Por ejemplo, si utilizo yo que sé 10 semillas, de las 10 semillas simplemente germinaron dos, supongamos, ¿ya? Ahí, por ejemplo, la condición de calidad no ha llegado, ¿no? Si la teoría me decía 9 de 10 germinan y mi estudiante ha llegado solo a 2 de 10, entonces ahí uno de los indicadores podría ser eso, ¿no? Dependiendo de la técnica, ¿ya? Ya. Entonces tenemos que pensar, ahorita nosotros estamos viendo el cómo vamos a evaluar dentro del proceso formativo, porque tenemos la intención que en algún momento vamos a ser docentes. Entonces tenemos que pensar como docentes, ¿ya? Entonces yo tengo que plantear actividades, en primer lugar, actividades donde mis estudiantes puedan aprender, puedan adquirir y desarrollar ciertas habilidades, ciertas competencias, pero también tengo que pensar en actividades donde yo voy a poder evaluar, ¿no? Como les decía, por ejemplo, tú me dices germinación, yo no puedo decir el primer día evaluar, ¿no? Si saben germinar o no. ¿Ya? Entonces, voy a plantear ciertas actividades, ciertas prácticas, eh, y donde mis estudiantes van a ir adquiriendo esas competencias de a poquito. Entonces, por ejemplo, yo que sé, para germinar, cuando entregue las semillas, observarán las semillas si tienen, yo que sé, pues hongos, no sé. Tal vez medirán la humedad que tiene, en función a esa humedad aplicarán, pues, no sé, ciertos líquidos, no sé, se me ocurre, digamos, ¿no? Pero en todo ese proceso, en algunos puedo evaluar y en algunas no, porque están aprendiendo, digamos, ¿no? Pero al final, por ejemplo, uno de los, yo me imagino, por lo menos si yo fuera como docente de alguna materia de esas, al final tal vez pedirles, ¿no? Que yo pueda ver si efectivamente han podido hacer germinar o no, ¿no? Y una de las evidencias tendría que ser eso, ¿no? Los plantines, no sé, que han podido lograr germinar en laboratorio durante todo el proceso formativo, ¿ya? Por ejemplo, en una materia de metodología de investigación, una de las evidencias, por ejemplo, más importantes al final tendría que ser, pues, yo que sé, un perfil de investigación, ¿no? Elaborado, o tal vez un informe de alguna investigación no realizada, ¿no? Pero aparte de eso, si bien ese es un producto final, aparte de eso puedo tener otras evidencias que he ido acumulando durante el proceso formativo, ¿ya? Pero, ojo, para cada elemento de competencia yo tengo que plantear ciertos indicadores, perdón, criterios de desempeño, tengo que plantear ciertos indicadores que me van a permitir evaluar, ¿ya? Si no tengo los indicadores, ¿cómo
puedo valorar o decir que esto está bien o esto está mal, o adquirió esa habilidad o esa competencia o no. ¿Ya? Entonces, los indicadores me permiten hacer esa valoración. ¿Ya? El ciclo de vida de la evaluación. ¿Ya? Partimos desde las competencias. Lo primero que se definen son las competencias a evaluar, que como les mencionaba el día de ayer, estas competencias ya están definidas en el diseño curricular, ¿no? Cualquier carrera a nivel de universidad, por ejemplo, para que pueda aperturarse, tiene que estar aprobado y tiene que tener un diseño curricular, ¿ya? Entonces, en el diseño curricular, obviamente, se establecen, ¿no? Las competencias para cada una de las asignaturas o cada uno de los módulos, ¿ya? Pero como docentes también participamos en ese proceso de la elaboración, ¿no? No es que simplemente lo realizan agentes externos o algo, ¿no? Si simplemente son los mismos docentes, inclusive con participación de estudiantes. Ahora, en carreras nuevas, obviamente se trabaja con expertos, ¿no? ¿Ya? Después se definen o se diseñan los instrumentos de evaluación para evaluar el desempeño. Ya como les indicaba, tanto la competencia como los elementos de competencia o criterios de desempeño para cada competencia ya vienen definidos. Como docentes, inclusive, en algunos casos ya exigen ahora, ¿no? La norma exige ya que debe, por lo menos para cada uno de los elementos o criterios de desempeño, mínimamente debe incluir por lo menos un instrumento de evaluación, ¿ya? Por lo tanto, pero esos instrumentos obviamente pueden cambiar en función a la actividad, todo, ¿no? Por lo tanto, como docentes, sí vamos a diseñar instrumentos de evaluación que nos permiten evaluar esos criterios de desempeño. Después, obviamente, nosotros vamos también a aplicar, o se tienen que aplicar esos instrumentos, ¿no? Y una vez aplicado, obviamente, se valorarán, se interpretarán, ¿no? Toda la información que se obtenga de la aplicación de esos instrumentos. Una vez que se tenga los resultados de, de la evaluación, obviamente se tienen que comunicar, ¿no? A los estudiantes, hacer conocer su evaluación y también hacer conocer, por ejemplo, cuáles son sus logros, cuáles son sus dificultades, sus fortalezas, ¿no? Si es en lo posible, estos resultados se debe hacer conocer a cada estudiante, ¿no? O de manera general en muchos de los casos, por cuestiones o algunas cuestiones amerita que se pueda hacer conocer de manera general y hay algunas cosas de manera individual o personal, ¿no? Obviamente, en función a esto, obviamente nosotros vamos a, yo qué sé, reforzar, ver ciertos ajustes en nuestra planificación, ¿no? Y también la, completa el ciclo con la toma de decisiones, que tienen que ver más sobre el mismo proceso, ¿ya? Si bien, ojo, que la evaluación, la que estamos haciendo referencia, es la evaluación dentro del proceso formativo, ¿ya? Ahora, ayer, por ejemplo, hemos mencionado los momentos de evaluación inicial, formativa y final, que tienen que ver directamente con los estudiantes. Pero fuera de eso, también dentro del enfoque se considera la evaluación del contexto, ¿ya? Es decir, esa evaluación de manera general, no solo enfocado al docente, perdón, al estudiante, sino también al docente, ¿ya? Es decir, de manera global, esa evaluación nos va a permitir, por ejemplo, mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Y obviamente eso debería o se repite, ¿no? Ese es el ciclo con lo que completamos. Y obviamente si hacemos evaluaciones por tema avanzado, este es el ciclo, ¿no? Que se define. Tenemos la competencia, el criterio o elemento de desempeño que queremos desarrollar en esa unidad de aprendizaje o ese tema. Tenemos que diseñar o tenemos ya planeado ciertos instrumentos que vamos a aplicar en la evaluación, ¿no? Vemos, aplicamos, vemos los resultados, en función a los resultados informamos a los estudiantes
Y nosotros en función a eso, obviamente, podemos de ajustar, de plantear algunas actividades o las estrategias que estamos utilizando. Y también eso debe ser un insumo para la toma de decisiones, pero a un nivel ya de proceso formativo general. ¿Ya? Básicamente es el ciclo de la evaluación. Ahora, pasos para realizar una evaluación. Primero, tenemos que identificar las evidencias. Y las evidencias no son más que fruto de ciertas actividades que realizan los estudiantes o realizamos con los estudiantes. ¿Ya? Como les mencionaba, por ejemplo, si yo soy docente de matemáticas o álgebra, yo qué sé, si hacemos ejercicios en aula o en prácticas de solución de ejercicios, por ejemplo, eso lo podemos tener en un portafolio, ¿no? Como les decía. Y eso es evidencia. Ahora, si yo pido un trabajo de investigación o un informe de alguna investigación, ese informe también es evidencia. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si yo pido o salimos a una práctica en el laboratorio o algo, y yo, o al campo, ya que sea por grupos de trabajo, yo tengo, como les mencionaba, tengo que tener cierto instrumento que me permita registrar, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, el registro de campo, hay un instrumento que me permite registrar, ¿no? Cuando hacen las prácticas de campo o actividades de campo. Y eso al final se queda en evidencia. También los productos, ¿no? Que son fruto de las actividades, ¿no? Cuando lo que les decía hace un momento de las terminaciones, ¿no? Al final el plantín que obtenga, eso obviamente es una evidencia también, ¿no? Segundo paso, tenemos que determinar para cada criterio o de desempeño los niveles de desarrollo. Los niveles simplemente expresan básicamente qué tanto o ha desarrollado o ha adquirido eh, ese desempeño el estudiante, ¿ya? Les mencionaba al inicio, por ejemplo, son simplemente 4 niveles con lo que la universidad ha adoptado y obviamente ha adoptado en función a lo que definen muchos autores, ¿no? Pero también podría ser otros niveles. Después, obviamente, tenemos que definir la ponderación y calificación. Construcción del instrumento de evaluación y aplicamos el instrumento. Básicamente, esos son los pasos para realizar una evaluación. La evaluación por competencias se basa en evidencias, ¿ya? Por ejemplo, dice, puede ser pruebas que deben aportar los estudiantes durante su proceso formativo con el fin de demostrar el desarrollo de sus competencias y sus correspondientes niveles, ¿ya? ¿Qué son? Son las evidencias, son pruebas que generan, que aportan, ¿ya? O que son fruto de las actividades dentro del proceso formativo. Cualquier producto que se genera debe ser una evidencia. Hasta el simple hecho, como les decía, si yo pido un informe de alguna investigación, ese informe se considera como evidencia, ¿ya? Si yo paso en laboratorio, por ejemplo, en alguna asignatura, y me realizan no sé, cierto producto, que esté bien o mal, ese producto, fruto de esa actividad, es una evidencia, ¿ya? Para la evaluación. ¿Ok? Evidencias o tipos de evidencia. Por ejemplo, tenemos evidencias de conocimiento, evidencias de producto y evidencias de desempeño. ¿Qué son las evidencias de conocimiento?
Las evidencias de conocimiento son las manifestaciones concretas sobre el aprendizaje del estudiante relacionado con el saber conocer y el comprender, ¿no? Saber qué se debe hacer, cómo se debe hacer, por qué se debe hacer, para qué, cuándo se deben hacer. ¿No? Es el ejemplo claro que les mencionaba, por ejemplo, en el caso de los plantines. Yo, por ejemplo, yo tengo que saber, por ejemplo, yo que sé, la dureza, ¿no? O las características que tiene la semilla, ¿no? Para que en función a eso aplique ciertas técnicas. Las técnicas de germinación, nada más así. ¿Qué técnicas de germinación existen? ¿Cuáles son los procedimientos para poder germinar tal vez una semilla de almendra? ¿Ya? Entonces, solo la parte teórica. Y para eso, por ejemplo, uno de las evidencias podría ser, por ejemplo, yo que sé, un informe de las técnicas que existen, ¿no? O un cuadro comparativo de las diferentes técnicas que existen para la germinación, o las características, por ejemplo, yo que sé, un trabajo de, de investigación donde me describan las características que tiene la semilla de almendra, ¿no? Ya, pero orientado. Ahora, las evidencias de productos, dice, es el resultado que se obtiene del desarrollo de una actividad realizada por el estudiante en la formación. El producto puede ser un artefacto, un objeto material, un documento o un servicio, el cual refleja el aprendizaje alcanzado y permite hacer inferencias sobre el proceso o método. ¿Ya? Como les mencionaba, por ejemplo, el ejemplo claro que les colocaba del planting, ¿ya? El plantín que han obtenido al final de la germinación, eso es un producto, ¿no ven? Tangible, que existe. Y eso también es una evidencia. El informe, yo que sé, por ejemplo, o el perfil de un proyecto de investigación, también es una evidencia de producto, ¿no? Para eso yo que sé, para que hagan un informe de perfil o elaboren un perfil de un proyecto de investigación, obviamente tienen que conocer ciertos aspectos, ¿no? Como identificar un problema, cómo plantear un objetivo, ¿no? Que es la parte teórica. Pero ya el perfil como tal ya está planteado, es un producto de esa actividad. Obviamente hay varias actividades, ¿no? Y el tercer tipo de evidencias es evidencias de desempeño, ¿ya? Que básicamente ya involucra los dos anteriores, ¿no ves? Si nos vamos a los tres saberes, ¿ya? Dice, son las demostraciones de habilidades, aptitudes y destrezas del estudiante a partir de la ejecución de una actividad o obtención de un producto, fundamentado en el aprender a hacer y aprender a hacer. Las evidencias de desempeño pueden ser tanto reales como simuladas, ¿ya? Las evidencias de desempeño en la mayoría de los casos, por ejemplo, no son objetos, no existen físicamente, ¿no? Tienen que ver más cómo enfrenta, cómo encara para realizar alguna actividad el estudiante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo que sé, el doctor que participó decía, por ejemplo, que un estudiante pueda realizar saturaciones, es decir, yo puedo observar esa situación de forma simulada o real, pero ¿cómo realiza el estudiante? ¿No? Y para eso tendré un instrumento donde yo registre, ¿no? Esa actividad. Ya la evidencia va a estar registrada como tal, el registro de campo de esa actividad. ¿Se entiende los tipos de evidencia? ¿Alguien quiere acotar alguna cosa, compartir? ¿Nadie se anima o no están atentos? A ver, como el modo de conocerlos un poquito más, ¿quién está?
Andrea Stephanie. ¿Algún comentario, Andrea? Buenas noches, Inge. Buenas noches. Claro, para las evidencias del conocimiento, nosotros como docentes tenemos que saber en general, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que los estudiantes al terminar un tema o la clase, digamos, tengan, qué conocimiento queremos que ellos se lleven? Y en base a todos los conocimientos, al final obtener una evaluación, ¿no? Y de acuerdo a eso saber qué hay que reforzar y, y qué es lo que estamos haciendo tal vez bien o mal, ¿no? Mm. Ya, pero ojo, vuelvas de calcar y estaba en esta diapositiva. En la evaluación, bajo este enfoque de formación por competencias, básicamente nos basamos en las evidencias de todo el proceso formativo. Si yo no tengo evidencias, ya sean, por ejemplo, exámenes escritos, orales, eh, informes o productos, si no hay evidencia, es difícil de demostrar que efectivamente el estudiante ha adquirido esas competencias, ¿no ven? Entonces, si me habla alguien, por ejemplo, el colega que nos puso el ejemplo de germinación, si al final de mi asignatura, por ejemplo, yo no tengo ninguna evidencia y puedo decir que los estudiantes han adquirido la competencia, pues más creíble que yo demuestre en laboratorio, por ejemplo, yo que sé, los 100.000 plantines que ha sido fruto de la germinación. Entonces, con seguridad, si yo tengo ese producto, es más fácil, ¿no? Es más evidente que mis estudiantes obviamente han adquirido esa competencia. Por eso es importante, bajo este enfoque, tener evidencias del proceso formativo. Entonces, cada una de las actividades que ustedes planteen tienen que ir también pensado en qué evidencia van a tener esa actividad, ¿ya? Básicamente, al final, como decía, cuando tomamos, por ejemplo, un examen escrito, esa también es una evidencia, ¿no? Independientemente del tipo de examen que tomemos, ¿ya? Pero tenemos que todas las actividades y sobre todo las actividades evaluativas tienen que generar evidencias que demuestren a los estudiantes que saben hacer, ¿no? El ejemplo que yo les planteaba, por ejemplo, ¿no? Que el estudiante sabe plantear preguntas de investigación. Entonces, si yo no tengo dentro de mis evidencias, por ejemplo, que el estudiante por lo menos, no sé, ha realizado o ha planteado 10 preguntas sobre algún tema específico, tal vez. Si no tengo, es difícil que yo pueda demostrar, decir que ese estudiante sabe realizar o identificar problemas. ¿Ya? Entonces, obviamente estamos haciendo una clasificación de los tipos de evidencia que al final eh, se mete a la misma bolsa, si quieren, ¿no? En todas las evidencias. Lo que nos interesa es en cada uno de los elementos de desempeño, criterios de desempeño o generar evidencias, ¿ya? Para que nosotros podamos evaluar o valorar esas evidencias. Miguel, Sí, adelante. buenas noches. Buenas noches. Estas tres evidencias que estamos hablando, sin que de repente mi aporte, nosotros al principio le damos a conocer a los estudiantes nuestro proyecto formativo, ¿no ves? Y el cual ellos lo revisan y se va pasando a través del trimestre y del semestre. Yo creo que ahí también debemos valorar, ¿no? Lo que damos a los estudiantes en prácticas de asignatura o quizás también en prácticas de campo. En mi área como docente de biología, ¿no? Nosotros también evaluamos lo que son los procesos de aprendizaje a través de, de los informes técnicos de campo y a través de las exposiciones que damos a investigar a cada estudiante. Sí, correcto.
No se olviden los que han tenido ya la oportunidad de trabajar como docente en la U. Dentro del proyecto formativo, para cada criterio de desempeño, elemento de competencia, están las evidencias. Hay una columna que dice evidencias, ¿no? Entonces, nosotros en el proceso formativo, obviamente, tenemos que generar esa evidencia. Y ahí estará, pues, registro de campos, informe de investigación sobre tal cosa, o elaboración de tal cosa, ¿no? O elaboración de algún producto específico. Esas evidencias obviamente tienen que estar en el proyecto formativo, porque nuestro proyecto formativo básicamente es nuestra planificación para encarar o llevar a cabo el proceso formativo, ¿no? Ahora, evidencias también, como les decía, son los exámenes o cuestionarios, ensayos, trabajos escritos, ¿no? Preguntas abiertas, cesadas, análisis o solución de casos, pruebas, ¿no? Todo lo que genera algún producto, ¿ya? Su compañero mencionaba, por ejemplo, ellos realizan trabajo, prácticas de campo, ¿no? De esa práctica de campo, por un lado va a haber la evidencia en físico, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, el año pasado, no sé si fue a través de prácticas, que de su casera o del área de ACBN, al final comercializaron lechuga, ¿no? Vean, no me acuerdo si fue en el primer semestre o en el segundo. Por ejemplo, la lechuga como tal es el fruto si han trabajado con estudiantes, es el fruto de ese proceso formativo, ¿no? Y es también evidencia. Ahora, otra evidencia del proceso también, me imagino, pues, que han ido registrando cada una de las etapas, ¿no? Las actividades que han realizado. Por ejemplo, me imagino que hubo una primera actividad de, no sé, preparado de la tierra, ¿no? De ahí, yo qué sé, los plantines han plantado, el riego, el crecimiento, no sé. Y en cada una de esas etapas, me imagino que han tomado datos, ¿no? Han registrado. Y también hay otras evidencias, como yo que sé, videos, ¿no? Que se pueden tomar como evidencia para que nosotros podamos evaluar, ¿ya? Pero también cuando tomamos una evaluación escrita, también esa es una evidencia como tal, ¿ya? Evidencias de producto, como les decía, informes, portafolios, mapas mentales, ¿no? Objetos terminados, por ejemplo, en el caso de los ingenieros civiles, de los arquitectos, por ejemplo, que maquetas, ¿no? Yo qué sé, para la concepción de algún edificio. En el caso de informáticos o de sistemas, por ejemplo, en mi materia en particular, por ejemplo, tenemos una base de datos, ¿no? Que responde a una problemática, ¿no? O que sirve para una empresa. En algunas materias, por ejemplo, obtienen una aplicación, un software, ¿no? Un producto como tal, ¿ya? En el caso de evidencias de desempeño, básicamente lo que les decía, va más orientado al cómo haces o cómo encara para realizar esas prácticas en campo, en aula, en laboratorio, ¿no? Y de eso normalmente lo que nosotros como docentes deberíamos tener, por ejemplo, yo que sé, un registro de campo, registro de notas, ¿no? Los videos, como les indicaba, por ejemplo, de las lechugas, me imagino que han tomado algunos videos, ¿no? Cuando hicieron el preparado de la pieza, el plantado, cosechado, todas esas cosas, ¿no? Y son, obviamente, evidencias. En muchos de los casos, por ejemplo, la observación es una técnica, ¿no? Para poder utilizar dentro de la evaluación. Por ejemplo, si yo tengo un video de alguna actividad y por el tiempo tal vez no me permite evaluar a todos mis estudiantes, ¿no? Imagínense que tengo 100 estudiantes en un grupo y tienen una actividad que dura 1 hora. Y en esa hora es difícil, ¿no? Que yo pueda hacer el seguimiento a cada estudiante. Entonces, una de las técnicas, por ejemplo, que yo puedo utilizar es la observación a través de videos, ¿no ven? Que cada grupo, o en cada grupo
se tomen videos y después ya yo al momento de evaluar simplemente voy observando cada uno de los videos y puedo evaluar. Ya, pero también es una evidencia. Competencias laborales. ¿Qué son las competencias laborales? La competencia laboral se refiere a la capacidad de un individuo para desempeñar con éxito un conjunto específico de tareas, funciones y responsabilidades en el ámbito laboral. ¿Ya? Cada uno de nosotros tiene ciertas competencias laborales dentro de cada disciplina o área, ¿no ven? En el que nos desempeñamos. Y obviamente esas competencias las adquirimos en los diferentes módulos de asignaturas, ¿no? Que aportan o van a engrosar esas competencias laborales profesionales que tenemos. Y obviamente aparte de esas tenemos otras competencias generales, ¿no? Que tienen que ver con las competencias blandas, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, el trabajo en equipo, yo qué sé, la simpatía y otras competencias, ¿ya? Pero para que nosotros tengamos esas competencias, por un lado tenemos que tener los conocimientos, ¿no? Las habilidades, las aptitudes, ¿no? Y demostrar estas habilidades, conocimientos, aptitudes en el ámbito laboral. Por eso se dice competencias laborales, ¿no? O para desempeñarnos en cualquier trabajo. ¿Cómo se determinan los niveles de desarrollo de competencias? Oh, perdón, ¿cuáles son los niveles? Por un lado, tenemos que estar conscientes de que las competencias no se adquieren si no se desarrollan, ¿no? Y dentro del proceso formativo, por ejemplo, perdón, dentro de este enfoque basado por competencias, al igual que nosotros en nuestra carrera en particular, siempre decimos que programación solo se aprende programando, haciendo. Y bajo este enfoque es lo mismo, ¿no? Las competencias van a desarrollar haciendo, ¿ya? Ya sea de forma asignada, de forma real, pero nuestros estudiantes van a desarrollar esas competencias solo haciendo. Ujú. Ahora, los niveles siempre van de un nivel inicial, si quieren, de un nivel más bajo hacia un nivel más alto, ¿no? O experto, ¿ya? Estos niveles o cada nivel debe ser identificado de acuerdo a cada indicador, ¿ya? Si cumple con cierta calidad, con cierto criterio, ¿ya? Los indicadores deben estar relacionados a distintas condiciones de calidad o complejidad, ¿no? Los niveles son definidos por cada elemento de competencia o cada criterio de desempeño, ¿ya? Ah, aquí en el gráfico se pueden observar, por ejemplo, un desempeño bajo. Tal vez el estudiante sabe hacer alguna tarea específica, pero no tal vez con la calidad que se precisa, ¿no? O yo que sé, con la calidad, con la precisión, no sé, ¿ya? Desempeño intermedio, tal vez realiza con cierta calidad, pero no es la óptima, ¿no? Y el desempeño más alto o experto, digamos, sabe realizar, digamos, con una más alta calidad, ¿no? Básicamente eso miden o demuestran los niveles, ¿ya? En el caso en particular de nuestra universidad y en la mayoría de las universidades, ¿ya? Estoy seguro que han tomado los criterios que ha planteado Tobón, Sergio Tobón. Sergio Tobón es un colombiano, ¿no? No ha sido pionero en lo que es la formación basada en competencias, pero ha sido impulsor a nivel de Latinoamérica en la implementación o adopción de este enfoque en las universidades, ¿ya? Y básicamente él plantea estos 4 niveles.
Nivel inicial o receptivo, básico, autónomo y estratégico. ¿Bien? El inicial o el receptivo, el nivel inicial receptivo dice, tiene estas características. Hay recepción y comprensión general de la información. El desempeño es muy básico y operativo. Hay una muy baja o casi nula autonomía, que quiere decir depende de la guía del docente, ¿no? De un experto, para, yo qué sé, definir sus conocimientos. Se tienen nociones sobre el conocer y hacer. Hay poca motivación frente a la tarea. En cambio, el nivel básico dice, resuelven problemas sencillos del contexto. Ojo, el nivel, fíjense acá, problemas sencillos del contexto, es decir, con los conocimientos que tiene, ya tiene esa capacidad de resolver tal vez problemas no tan complejos de su contexto, ¿ya? O aplicar ese conocimiento a ciertas tareas, actividades, ¿no? Se tienen elementos técnicos de los procedimientos implicados en la competencia. Se poseen algunos conceptos básicos, realiza las actividades asignadas con supervisión. El nivel autónomo dice, hay una autonomía en el desempeño. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante, a diferencia de los otros dos niveles, en este nivel es el estudiante ya es capaz de ejecutar, si quieren, ciertas tareas, ¿no? Sin la supervisión o asesoría del docente o del experto, no sé, ¿no? Se gestiona proyectos de recursos, hay argumentación científica, se resuelve problemas de diversa índole con elementos necesarios, actúa en la realidad con criterio propio. Si se dan cuenta, ya no necesita tanto del docente, del experto, ya puede realizar por sí solo ciertas tareas en este nivel. En el nivel estratégico, dice, se plantean estrategias de cambio a la realidad, ¿ya? Hay creatividad, innovación, hay desempeños intuitivos de calidad, hay altos niveles de impacto en la realidad, hay análisis prospectivo y sistémico de los problemas, se tiene un alto compromiso con el bienestar propio y el de los demás. ¿Ya? En este caso ya no, si se fijan, ya no habla de supervisión, ni siquiera hace referencia de supervisión, sino ya habla cuestiones de más, ir más allá de lo que tal vez nos requiere el problema o el contexto, ¿no? Es proponer nuevas innovaciones, mejorar situaciones de nuestra realidad, ¿ya? Que eso es lo que buscamos, ¿no? Que cualquier estudiante por lo menos llegue a un nivel autónomo o estratégico, ¿ya? En cada uno de las asignaturas o módulos, que el estudiante pueda adquirir, perdón, desarrollar esa competencia. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, colegas? Al respecto de los niveles, En que dependiendo de los criterios de desempeño y a los que queremos llegar, los niveles tienen que ir de acuerdo a eso, ¿no? sí, normalmente, como les decía, dentro de la planificación, por ejemplo, las primeras, si quieren, los primeros temas, las primeras unidades, por ejemplo, siempre deberían estar más o menos en cuanto a los niveles también tal vez empezar con el más bajo, ¿no ven? ¿Por qué? Porque al principio el nivel básico es simplemente va orientado al saber conocer, ¿no? Si revisamos un poquito, va más a eso, ¿no? No habla de que sabe hacer, nada, más un poquito a eso. Entonces, normalmente, como les decía, dentro de las actividades igual, por ejemplo, si hablamos de germinación,
no lo puedo mandar al laboratorio directamente el primer día de clases, ¿no? Entonces yo necesito como docente darle todavía la parte teórica, que conozcan, por ejemplo, yo que sé, de la, de los tipos de semilla, características de las semillas de la almendra, yo que sé, los tipos de germinación, las técnicas que se emplean, ¿no? Entonces, ese nivel yo obviamente tal vez me interesa simplemente que se apropien de esos conceptos, definiciones, nada más. Entonces no lo puedo dar estratégico, digamos, ¿no? El estratégico, el autónomo va más allá a, por un lado, a que ya sabe hacer, ¿no? Pero aparte de responder tal vez al contexto, a la sociedad, ya piensa de forma autónoma cómo puede mejorar, ¿no? Yo puedo plantear mejoras, ¿no? Y a veces, por ejemplo, yo siempre los recalco a mis estudiantes y cometemos a veces muchos ese error, por ejemplo, cuando desarrollamos un sistema en alguna institución, los estudiantes solo van a responder a lo que el cliente pide, ¿ya? Pero si uno analiza y no ve que la forma de trabajar, la forma de manejar su información no es la más eficiente, yo como profesional tengo que proponer mejoras, ¿no? Si se puede mejorar. Entonces ya el estratégico va en ese sentido, a que sabe hacer, pero además puede identificar, puede hacer mejoras. Entonces siempre va de menor a mayor. Por eso que en el ejemplo que les mostraba, estaba básico, autónomo, autónomo. ¿No ven? Alguien planteará, por ejemplo, yo que sé, inicial, básico, autónomo y estratégico, tal vez, ¿no? Lo ideal es que, pues, al finalizar, o la última competencia es donde deberíamos evaluar, ¿no? Si el estudiante ha desarrollado la competencia o no, ¿no? Entonces, los primeros elementos de competencia siempre van a ser simplemente partes que me permiten desa- eh, eh, que me permiten que los estudiantes vayan adquiriendo ciertas habilidades, ciertas destrezas, de a poco, ¿no? Y también tiene que ver mucho con con el nivel, ¿no? Dentro del proceso, dentro de la carrera, ¿no? Dentro del proceso formativo de manera general. ¿Ya? Entonces, en los primeros niveles, por ejemplo, primer año, primeros semestres, tal vez a lo mucho que voy a exigir, pues tal vez va a ser a un básico o a un autónomo, ¿no? Pero ya en los niveles, en los últimos niveles, tendría pues los criterios de, cada uno de los criterios de desempeño, tendría pues, que plantear mínimamente en autónomo o estratégico, ¿no? Porque se supone que ya han adquirido las competencias, simplemente les falta tal vez pulir algunas competencias, ¿no? Mejorar. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera comentar algo sobre lo que hemos visto hasta ahora? Ya, ninguno. Para terminar, vamos a ver lo que es ponderación y calificación. ¿Ya? Ponderación, dice, es el peso que se le asigna a cada criterio o a cada ítem. ¿Ya? El peso de acuerdo a la escala, ¿no? Por ejemplo, normalmente manejamos una escala de 1 a 100, ¿ya? O sobre 100 puntos que se va a evaluar. ¿Ya? Y lo mismo pasaría con si fuera por créditos, ¿no? La materia o el módulo se le asigna, por ejemplo, yo que sé, 20 créditos y esos se tienen que evaluar, ¿no? Básicamente, para cada criterio hay que definir. Y normalmente también va de mayor a menor. ¿A qué me voy? Los primeros criterios siempre deberían tener una ponderación menor que las últimas, ¿ya? ¿Por qué? Porque vuelvo a recalcar, los primeros criterios de desempeño o elementos de desempeño siempre van más orientados a la parte de solo del saber conocer,
la parte de los fundamentos teóricos, ¿no ve? En cualquier asignatura o módulo, ¿ya? Y los últimos temas, si quieren, o los últimos elementos de competencia o criterios ya van más orientados a la competencia como tal. Ya, por lo tanto, también debe seguir, ¿no? En ese sentido, la ponderación. ¿Qué va a tener más peso? ¿Los primeros o los últimos, no? Pero eso obviamente es, de manera general, puede haber algunos módulos o materia muy específica, ¿ya? Que puede tal vez mantener a todos los elementos con la misma ponderación, ¿ya? Y también mucho pasa por el docente, ¿no? Pero básicamente es esa la ponderación, el peso que le vamos a asignar en función a la escala que manejamos, ¿no? En la que vamos a manejar. Mientras que la calificación es la valoración de los indicadores de desempeño. En el ejemplo que yo les he planteado, por ejemplo, era un criterio, una competencia, un criterio y dos indicadores, ¿ya? Si ese criterio va a tener una ponderación de 10 y solo tiene dos indicadores, que para mí, por ejemplo, ambos tienen el mismo peso, entonces podría darles una valoración de 5 a 5 cada uno. Si me cumple con los dos criterios, tiene los 10, ¿no ves? Si cumple con uno, simplemente 0. ¿Ya? Básicamente es de valoración, el puntaje que se le asigna en función a, yo que sé, al cumplimiento de los indicadores, ¿no? Si ha alcanzado o no. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, cuando yo pido un perfil de proyecto, yo puedo tener un instrumento como una escala de valoración, ¿no? Uno de los indicadores podría ser, por ejemplo, considera todos los puntos que se ha planteado para la realización del perfil, ¿no? Normalmente nosotros como docentes indicamos, el perfil tiene que tener estos puntos, ¿no? Uno de los indicadores podría ser ese, ¿no? Entonces simplemente verifico si tiene todos los puntos que se ha especificado, ¿no? Si no tiene, obviamente no le, no le daré la valoración máxima, ¿no? Ahora, otro de los indicadores podría ser, por ejemplo, yo que sé, el objetivo está planteado correctamente, considerando, yo que sé, el verbo, el objeto, la finalidad, no sé, ¿no? Entonces, si yo no veo que ha cumplido, igual la valoración, ¿ya? Básicamente eso, y con eso, pues, obviamente tenemos todo para hacer la evaluación, toda la parte teórica, si quieren. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Sí, eso sería todo lo que estaba previsto para ver en la sesión de hoy y solo quedaría la práctica. Ingeniero, buenas noches. ¿Podría dar otro ejemplo de la diferencia entre valoración y ponderación?